buena gente, ¿cómo andan? Esto es Mundo del Fútbol 10 y hoy vamos a hacerle un ping-pong al Chocho Diop, ex jugador y actual entrenador de Platense, que va a estar con nosotros hablando. Primero, antes de empezar, preguntarte cómo estás y cómo venís llevando el tema de la cuarentena ahí en tu casa. ¿Qué tal? Un gusto, Santiago. Bueno, yo creo que la voy llevando como cualquier ser humano, ¿no es cierto? Con la responsabilidad que requiere esta cuarentena, obviamente con cierto grado de ansiedad con respecto a mi profesión, a ver qué es lo que va a pasar, cuándo vamos a comenzar a trabajar y después cumpliendo los requisitos que nos mandan, ¿no es cierto? Así la estamos viviendo en familia, disfrutando mucho de la familia, mucho de mi hijo y bueno, y esperando, te reitero nuevamente, cuándo vamos a comenzar con nuestra actividad. Y con el tema de los entrenamientos, de la rutina que van haciendo tus jugadores, ¿cómo se manejan? Bueno, nosotros con el preparador físico le pasamos los trabajos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las posibilidades que tengan cada uno de ellos, el espacio más que nada, ¿no es cierto?, porque lo que se puede o lo que pueden entrenar es la parte física más que nada, ¿no es cierto? Y después yo también hablo con ellos muy seguido, tratando de seguir generando un vínculo, porque nosotros trabajamos una semana nada más con Platense. Es decir, llegamos un jueves, competimos el domingo y el próximo jueves comenzó la cuarentena. Entonces, seguir el vínculo con ellos, mi función, y bueno, darle los entrenamientos físicos a través del preparador físico, te reitero, dentro de las medidas que ellos, los espacios que puedan tener para poder realizarlo, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora, si te parece, arrancamos con el ping-pong. Como vos quieras. La primera es, ¿cómo se vive el clásico rosarino de adentro? La verdad que es algo, yo creo que uno de los clásicos más importantes del país, por el fervor, y se fue poniendo a través de los años cada vez más, no sé si más competitivo, pero más desde el punto de vista agresivo el clásico, ¿no es cierto? En mi época tal vez se lo vivía con mucha intensidad 15 días antes, pero en la actualidad se lo vive, la verdad, no es mi... Yo me parece que se puso muy agresivo desde mi punto de vista, ¿viste? Y cómo se vive es un partido muy especial, es un partido que lo empezás a vivir apenas se sortea, apenas tenés el feature, a partir de ahí ya entras a pensar a ver cuándo vas a jugar con tu clásico rival. Y además te tocó como entrenador vivir otro de los clásicos más importantes del país, que es el de Avellaneda. Ese también, ¿cómo se vive? Y lo mismo, aparte lo viví como entrenador y en una institución como Racing, de mi punto de vista, extraordinaria. Obviamente que no me tocó en el momento ideal de la vida institucional, pero lo mismo, muy, muy lindo. La verdad que jugar clásico y dirigir clásico es algo diferente a otro partido, ¿no es cierto? Totalmente diferente. Entonces, me parece a mí lo más lindo que le puede pasar a un jugador de fútbol. Y obviamente a los entrenadores también. Ni hablar, ni hablar. ¿Y cuál crees de los dos que es más picante? Lo que pasa es que lo de Racing Independiente es más nacional, ¿no es cierto? Entonces, hacer más nacional, no se ve si bien es una rivalidad muy fuerte, no es la rivalidad que tiene Newell's y Central, que yo me parece que del clásico del interior es el más picante, ¿no? Sí. El más, porque ese tipo de partidos, ese tipo de clásicos a veces te trae consecuencias a los jugadores, a los entrenadores. Esa es la diferencia que hay, ¿no es cierto?, entre Racing Independiente, que está en donde está Buenos Aires, donde es una cantidad de habitantes inmensa, y un clásico Rosario Newell's es 1.200.000 habitantes nada más, que la ciudad se divide en el 50 y 50, ¿viste? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Claro, se paraliza Rosario. ¿Cómo? Lógico. Sí, aparte los periodistas, todo el mundo empieza a hablar
15, 20 días antes de lo que va a suceder, ¿no? La próxima que tengo es, ¿qué significa News en tu vida? Todo. Todo porque yo fui con 16 casi para cumplir 17 años, ¿no es cierto? Entonces, primero me educó como persona, como profesional, ¿no es cierto? Y por eso digo todo, todo desde el punto de vista, obviamente que primero están mis padres, ¿no es cierto?, mi familia, pero todo desde el inicio, a partir de los 16, 17 años, hasta la actualidad, es la institución que está permanentemente conmigo, ¿no es cierto? Entonces, las personas que nos dirigieron en ese momento, las personas que nos educaron, eh, para mí fueron muy importantes. ¿Qué sentiste al salvar a Racing del descenso? Oh, una emoción. Uno de los episodios, generalmente el ser humano tiene muchos episodios lindos, ¿no?, en su vida. Nosotros que estamos inmiscuidos en el deporte, entonces ese episodio fue uno de los, dentro de los importantes, dentro de lo más lindo que me ha pasado, lo que me ha pasado con mi carrera como profesional. Claro, salvar a un grande de una de las mayores tragedias a nivel futbolístico. Sí, aparte por el momento que vivía la institución, ¿no es cierto? Un momento muy, muy atípico, un momento malo, un momento que estaba con el gerenciamiento, pasa a un órgano fiduciario, es decir, hubo un montón de vaivenes dentro del periodo que yo estuve como entrenador. Entonces, ese lo que nos pasó fue muy bueno, y el año que pasé también fue muy lindo dentro de mi carrera como entrenador. ¿Y en algún momento pensaste que se iban al descenso? ¿Cómo? Digo. Si en algún momento... No. Tal vez el grado de optimismo que uno tiene, ¿no es cierto?, como ser humano, nunca pensé que podía pasar eso. Sinceramente siempre confié en el cuerpo técnico, confié en los jugadores, se veía en el día a día que todos estaban comprometidos, que muchos tenían sentido de pertenencia como para que Racing quede en primera división. Bárbaro. Después, tocando un poco más lo que fue tu carrera como jugador, ¿tuviste a Bielsa como director técnico? Si no estuve viendo mal. Sí, yo tuve mi carrera, no fueron muchos, ¿eh? Yo debuté con Juan Carlos Monte, después hicimos 2 o 3 años muy buenos con Jorge Solari, Judica, que salimos campeón, y Marcelo Bielsa. Después, muy poco tiempo, Manera, Itinerato, lo tuve a Russo y Manera en Estudiantes, pero lo de Newell's, lo de Marcelo Bielsa tal vez me marcó como consecuente con lo que él es como personalidad, con la personalidad de él, la metodología de trabajo, más allá que vos como ser humano a veces recogés de todas las personas que tuviste, ¿no? En este caso Jorge Solari, un adelantado como entrenador en su momento, cosas de José Judica, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre menciono un poco más, o tal vez ser consecuente con lo de Marcelo por la identificación que teníamos, ¿no? ¿Te dejó muchas enseñanzas? Sí, muchas. Más allá de que cada uno tiene su impronta, ¿no es cierto? Que tiene su personalidad propia, su idea propia, pero nosotros, que en ese momento éramos, digo nosotros porque estaba bueno, involucro al gringo Coponi, a Martino y a mi persona, nos identificamos inmediatamente con la postura que tuvo él como entrenador y también con su metodología de trabajo, ¿no? Y el camino a seguir, que entendíamos que no iba a llevar al éxito. Claro, ni hablar de Bielsa, que es de los mejores técnicos argentinos. Después, ¿cuál fue no? ¿Cómo sufrís más los partidos? ¿Cuando eras jugador o ahora que sos director técnico? No, ¿Dónde lo sufrís más? lo padecés más ahora, porque cuando vos jugás tenés la posibilidad de descargarte, pero a su vez tenés la posibilidad de decidir vos. Vos cuando estás jugando fútbol decidís vos, decide tu compañero. Como entrenador tenés un porcentaje, yo no creo que sea muy alto, de poder decir de conducción. Tenés una responsabilidad de conducción, pero las decisiones las toman los jugadores dentro del campo.
Entonces, ya hasta ahí no llegás, ¿no es cierto? Claro, ahí viste que a veces se ve por la cámara que el entrenador viene a un centro y hace como el cabezazo, el gesto técnico, o él tiene ganas de entrar a la cancha. ¿Te ha pasado? No, y a veces cuando te atacan, ¿no? Cuando te atacan o te un peligro de gol y haces fuerza para que la jugada te termine de otra manera, que no termine en tu arco. Y lo mismo cuando estás avanzando y querés que tu avance o que tu jugada ofensiva termines permanentemente en gol. Entonces, es un desgaste importante que tenés en esas 2 horas, ¿no es cierto? Sí, me imagino. ¿Quién es para vos el mejor técnico del mundo actualmente? Y hay muchos que no los conozco, que uno es difícil ser objetivo, ¿no es cierto? Nosotros pues de pronto vemos videos, vemos trabajos, vemos muchos partidos de Europa, obviamente ni hablar los de acá, pero hay muchos entrenadores buenos, ¿no es cierto? Como Guardiola, Klopp, Bielsa mismo, Emery, entrenadores nacionales como Gallardo, como Coudet, con buenas proyecciones. Es decir, hay muchos entrenadores que han marcado en estos 10 años un camino, ¿no es cierto? Y van a seguir surgiendo, ¿no es cierto? Y creo que el entrenador argentino, Simeone también me alineo bastante muchos pensamientos de él. Es decir, hay muchos entrenadores buenos y el entrenador argentino realmente es un buen entrenador de fútbol. Sí, en eso tenés razón, hay muy buen nivel en el mundo y a nivel local de entrenadores. Para vos, ¿quién Sí, es el porque hay mejor? muchos entrenadores argentinos que están dirigiendo selecciones, ¿no es cierto? Gareca en Sí, Perú, Berizzo en Paraguay, Martino, un gran entrenador también en México. Es decir, y hay muchos técnicos argentinos dispersos por el mundo. Por eso hago hincapié en, en el entrenador argentino, ¿no? totalmente, totalmente. ¿Quién es para vos el mejor equipo del fútbol argentino actualmente? River, totalmente. Es River y hace varios años, con periodos muy buenos de Racing, cuando salió campeón, en momentos de Boca, pero en la sumatoria no de éxitos también, si lo podés, también por los éxitos, pero en el rendimiento, en el juego, porque se fue reinventando siempre ese equipo de River, ¿no es cierto? Por eso fueron cambiando algunos jugadores, pero la idea siempre fue la misma y siempre terminaron haciendo muy buenos torneos y logrando varios, ¿no? Sí, ¿y el mejor jugador? Ahí me mataste, te digo la verdad, me agarraste, no frío, pero hay muchos buenos jugadores, y también si entro a mencionar, tengo que mencionar algunos jugadores de River que me gustan mucho, ¿no? Este chico que fue a Alemania, Palacio, con mucho futuro, Borré, muchos jugadores, ¿no es cierto? Boca también tiene jugadores muy interesantes, ¿no es cierto? Independiente mismo, Racing en su momento, cuando salió campeón con Coudet, hubo varios jugadores, Licha López, que tuvieron un rendimiento altísimo, ¿no es cierto? Hay buenos jugadores en el fútbol argentino, realmente hay muy buenos jugadores. Coincido plenamente con vos. Y hablando de nivel y de buenos jugadores, ¿vos creés que el ascenso es cada vez más difícil? El ascenso que es más competitivo. Sí, sí es cada vez más competitivo, pues yo lo noto y quería preguntarte a vos, que sos técnico ahí Sí, de aparte de Platense. ser más competitivo, ha tenido una evolución en lo futbolístico. Antes, muchos años atrás, tal vez el ascenso ganaban casi siempre los partidos locales o no se jugaba tan bien al fútbol. Hoy se intenta jugar fútbol y a veces vos ves que hay partidos que se juegan por Copa Argentina de la B Nacional con uno de primera y no se nota mucho la diferencia. Ha tenido una evolución la categoría en ese aspecto, ¿no es cierto? En el aspecto de pensar en el arco de enfrente, de, de tener un mejor juego, ¿no es cierto? Antes era mucho más friccionado. Sí, de hecho en la Copa Argentina en las últimas ediciones hemos tenido bastantes sorpresas. Sí, pero más allá de eso, ¿no es cierto? Esas sorpresas, por ejemplo, nosotros jugamos contra Belgrano, el partido que nos tocó dirigir, y realmente parecía un partido de primera división.
por el ritmo, por la intensidad, por el juego mismo, salvando la distancia, porque obviamente hay un espacio entre la B Nacional y Primera, hay un espacio, pero salvando ese espacio se ha mejorado en eso. Después, volviendo un poco a uno de tus logros futbolísticos como jugador, preguntarte cómo recordás cuando con Newell's dieron la vuelta olímpica nada más y nada menos que en la Bombonera, que es un privilegio para pocos. Viste que te mencioné lo que pasó con Racing como entrenador. Bueno, como jugador de fútbol, ese es el episodio más lindo que me tocó vivir. No solo por el hecho de, bueno, que ganamos en la cancha Boca, cómo estaba todo el escenario preparado, después los momentos posteriores, nuestra llegada a Rosario, eso fue uno de los episodios más lindos que me tocó vivir. Está dentro de los 4 o 5 episodios muy buenos que me tocó. Claro, y si es, como bien dije, no es fácil dar una vuelta de visitante. No, y aparte el hincha de Boca siempre a los jugadores que estuvimos en ese partido se acuerda, porque cuando yo te mencioné el escenario, estaba todo como preparado para que Boca salga campeón o dé la vuelta olímpica, y nosotros es como que dimos la sorpresa, porque era un equipo realmente, el nuestro, un equipo fuerte, un equipo que sabía lo que quería, ¿no es cierto? Tal es así que salimos campeón al año siguiente, volvimos a salir campeón y fuimos finalistas de Copa. Entonces era un grupo muy, muy maduro para ese tipo de partido tan importante. Bueno, ahora una pregunta un poco más íntima tal vez, que es, ¿por qué te dicen Chocho? Me dicen Chocho porque a mi papá le decían Chocho. El hijo más chico de cuatro hermanas, le decían Chochito porque se ve que lo mimaban demasiado, y ahí nació Chocho, y después a mí lo mismo, me pusieron Chocho, Chochito, ahora soy Chocho, mi hermano exactamente lo mismo. Es una dinastía, ¿no?, que nos metió mi papá. Ahora sí, para ir cerrando, no te robo más tiempo. Yo en la página abrí una sección que es armar el 11 ideal de lo que quieras, así lo que se te venga a la cabeza ahora, puede ser del mundo, de la historia, del fútbol argentino, de lo que se te ocurra, un 11 ideal y que desafíes a un colega, a un amigo, que esté relacionado al mundo del fútbol. Un 11 de un equipo. Claro, a ver, ¿será que anoto acá? Sí. Filiol. Uh-huh. Va a ser un 11. A ver, Filiol, vamos a ubicar a Ibarra por un lado, Sorín por el otro. Voy a ser argentino, ¿no es cierto? Vale. Perfumo, Pasarela. Linda defensa. La defensa, ¿no es cierto? Vamos a armar Busquets. Ahora voy a mezclar, voy a poner un 5 que me gusta, ¿no? Voy a cambiar. Vale. Busquets, vamos a ubicar a Kempes. Arriba, Kempes. Vamos. O lo querés poner ahí sueltito. Ahí al costado a la izquierda, un 4-3-3. Uh-huh. Un costadito a la izquierda. Vamos a ubicar a Brindisi, 8, haciendo ahí triángulo, ahí Busquets. Vamos a ubicar a Maradona, Messi, los dos zurdos sueltos. Okay. Y vamos a poner 9 a Ronaldo. Nazario. 9 de área, Ronaldo. Perfecto. Y así, bien ofensivo. Sí, ofensivo. Aprovecho para preguntarte cuál es tu esquema favorito, ya que estamos, o con el que más, ¿cómo te sentís? ¿Temas favoritos de música? No, esquema de... Esquema de fútbol, no te entendí, tema, discúlpame. Está bien. Esquema, siempre generalmente me adapto a las características de los jugadores. Si vos me decís un favorito, bueno, he jugado 4-3-3, he jugado 4-4-2, 4-2-3-1, me adapto a la característica. Los entrenadores nos tenemos que adaptar
si tengo que elegir uno para formarlo, me gustaría, estoy entre el 4-4-2 y el 4-3-3, ¿no es cierto? Entre esos dos esquemas, pero he jugado mucho con el 4-2-3-1, por las características de los jugadores, que en definitiva los jugadores son los que hacen los esquemas y los jugadores son los que resuelven dentro del campo de juego, ¿no es cierto? Porque a veces las figuras en el movimiento empiezan a modificarse de posiciones, ¿no? Perfecto, Chocho. No te robo más tiempo. Muchas gracias por sumarte a esto. No sé si querrás decir algo vos también para cerrar. Un gusto a vos que de pronto te comunicaste y bueno, y esperemos que haya sido positivo este diálogo, Santiago. Perfecto, Chocho. Te mando un abrazo grande. Igualmente para vos,